Bienvenidos a otro episodio fascinante de Historias Curiosas de la Biblia. Hoy nos adentramos en uno de los relatos más impactantes y misteriosos del Antiguo Testamento, las 10 plagas de Egipto. Una serie de catástrofes que llevaron a la liberación del pueblo israelita de la esclavitud. Pero, ¿qué secretos se esconden detrás de estos eventos sobrenaturales? ¿Qué significados ocultos y lecciones eternas podemos descubrir? Mientras exploramos estos eventos extraordinarios, nos encontraremos con preguntas controvertidas que han desconcertado a eruditos y creyentes por siglos. ¿Fueron las plagas un castigo divino o podrían tener explicaciones científicas? ¿Qué implicaciones morales se derivan de la severidad de estas plagas? Y, lo más intrigante, ¿cómo afectaron realmente a los protagonistas de esta epopeya antigua? Prepárate para un viaje lleno de misterio, fe y milagros divinos, pero también de controversia y reflexión profunda. Quédate con nosotros hasta el final para desvelar un sorprendente giro que no solo cambiará tu percepción de esta antigua historia, sino que también te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el poder y la justicia divina. La historia comienza con Moisés, un hombre elegido por Dios, que junto a su hermano Aarón, se enfrenta al poderoso faraón de Egipto. Moisés lleva un mensaje claro y contundente: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón, terco y orgulloso, se niega a liberar a los israelitas de su esclavitud. Así que Dios decide mostrar su poder de una manera que nadie podría ignorar. Moisés, obedeciendo las instrucciones divinas, se dirige al río Nilo, la fuente de vida y prosperidad de Egipto. Con la vara de Dios en mano, Moisés se prepara para ejecutar un acto que cambiará el curso de la historia. Moisés y Aarón se paran a la orilla del Nilo. La brisa matutina acaricia sus rostros mientras el río fluye pacíficamente, sus aguas cristalinas reflejan el sol naciente. Los egipcios, sin sospechar lo que está a punto de suceder, van al río a sacar agua, lavar sus ropas y cuidar de sus animales. Con un movimiento firme y decidido, Moisés alza su vara y golpea las aguas del Nilo. En un instante, el milagro ocurre. Las aguas claras y puras del río se tornan rojas como la sangre. Un hedor insoportable llena el aire mientras los peces mueren al contacto con el líquido transformado. Los egipcios, atónitos, miran el río en estado de shock. Los gritos de horror resuenan a lo largo de las orillas mientras intentan comprender lo que sus ojos ven. El agua que alguna vez fue la fuente de su sustento ahora es un río de muerte. Los peces, antes abundantes, flotan muertos en la superficie, y el hedor se extiende rápidamente, invadiendo las ciudades y campos cercanos. Al escuchar las noticias, el faraón se apresura a confrontar a Moisés y a Aarón. Su rostro muestra una mezcla de incredulidad y furia. Sin embargo, a pesar de la devastación evidente, el corazón del faraón permanece endurecido. Con arrogancia, rechaza liberar a los israelitas, creyendo que su poder puede superar cualquier amenaza. Los días pasan y el Nilo sigue siendo un río de sangre. Los egipcios sufren, buscando desesperadamente agua potable. Cavan pozos cerca del río, pero el sufrimiento persiste. Cada día sin agua pura se convierte en un recordatorio del mensaje divino que el faraón ha decidido ignorar. Así, la primera plaga no solo marca el inicio de una serie de catástrofes, sino que también muestra la inmensurable determinación de Dios de liberar a su pueblo. El Nilo, símbolo de la vida y la prosperidad de Egipto, se convierte en un símbolo de desolación, una prueba irrefutable del poder divino y de la urgencia del mensaje entregado por Moisés. Pero, aunque los signos son claros y el sufrimiento innegable, el corazón del faraón sigue endurecido, preparando el escenario para las próximas plagas que traerán aún más sufrimiento y revelaciones. ¿Cederá finalmente el faraón ante el poder divino? ¿Podrán los israelitas ver la libertad prometida? La historia de las 10 plagas apenas comienza, y su desenlace promete ser tan impactante como el inicio. A pesar de la devastación de la primera plaga, el faraón no cede. Su orgullo y obstinación mantienen al pueblo de Israel en la esclavitud. Pero Dios no ha terminado de mostrar su poder. Moisés y Aarón se presentan nuevamente ante el faraón. Esta vez, Moisés levanta su vara y, con voz firme, anuncia la llegada de una nueva plaga si no deja ir a los israelitas. El faraón, desafiante, se niega una vez más. Así, Dios desata la segunda plaga. Sin previo aviso, una horda de ranas emerge del río y de las aguas estancadas, inundando las tierras de Egipto. Las ranas no se limitan a los campos y ríos, se infiltran en las casas, las camas, las cocinas y los hornos. Cada rincón de Egipto es invadido por estos anfibios. Los egipcios, desesperados, intentan deshacerse de las ranas.
Las mujeres gritan al encontrarlas en sus utensilios de cocina, los niños lloran al verlas en sus camas, y los hombres tratan de sacarlas de sus hogares, pero es inútil. Las ranas están por todas partes, interrumpiendo la vida cotidiana y convirtiendo la existencia en una pesadilla viviente. La desesperación alcanza al propio faraón. Incapaz de soportar más el caos, llama a Moisés y a Aarón y les ruega que pidan a su Dios que retire las ranas. A cambio, promete dejar ir al pueblo de Israel. Moisés, compasivo, ora a Dios y, en respuesta, las ranas mueren. Sin embargo, el alivio es solo momentáneo. El hedor de los cuerpos de las ranas muertas se extiende por todo Egipto, un recordatorio persistente de la plaga que azotó la tierra. Los egipcios trabajan arduamente para limpiar las ranas muertas, pero el olor y el desastre permanecen. A pesar de la promesa hecha en un momento de desesperación, el corazón del faraón vuelve a endurecerse. Una vez más, se niega a liberar a los israelitas, desafiante ante el poder de Dios. La segunda plaga termina, pero la lección no ha sido aprendida. El faraón, cegado por su orgullo, no reconoce la magnitud del poder divino que enfrenta. Moisés y Aarón se retiran, sabiendo que nuevas plagas vendrán si el faraón no cambia de actitud. Así, la tierra de Egipto, todavía recuperándose de la invasión de ranas, se prepara para enfrentar las próximas calamidades. La determinación de Dios es clara, y la lucha por la liberación del pueblo de Israel continúa, con cada plaga trayendo nuevas pruebas y revelaciones. ¿Qué nuevas plagas desatará Dios sobre Egipto? ¿Podrá el faraón finalmente reconocer el poder divino y liberar a los israelitas? La historia de las 10 plagas sigue, y cada paso nos acerca más al clímax de esta épica batalla entre la voluntad humana y el poder divino. El faraón se mantiene firme en su decisión de no liberar al pueblo de Israel. Dios está decidido a liberar a su pueblo y desata una nueva plaga sobre Egipto. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés levanta su vara y golpea el polvo de la tierra. En ese momento, una nube de polvo se eleva y se transforma en un enjambre de pequeños y feroces insectos. Los mosquitos y jejenes emergen en cantidades inimaginables, cubriendo a personas y animales por igual. Los egipcios se encuentran en una situación desesperada. Los mosquitos se infiltran en todas partes, mordiendo y picando sin descanso. Los animales se revuelcan en el suelo, intentando escapar de la tormenta de insectos. La vida diaria se convierte en una lucha constante contra estas diminutas pero implacables criaturas. Los magos y sacerdotes del faraón, al ver el poder de esta plaga, intentan replicarla utilizando sus artes mágicas, pero fallan. Se ven obligados a admitir que lo que enfrentan es el dedo de Dios. Sin embargo, incluso esta confesión no es suficiente para suavizar el corazón del faraón. La plaga de mosquitos persiste, causando miseria y desesperación, pero el faraón sigue obstinado en su decisión. Moisés y Aarón se retiran una vez más, sabiendo que la testarudez del faraón solo traerá más sufrimiento a su pueblo. La tercera plaga ha dejado claro que la voluntad de Dios no puede ser ignorada, pero el camino hacia la libertad del pueblo de Israel aún está lleno de desafíos. La tierra de Egipto, ahora plagada por mosquitos y jejenes, se enfrenta a un futuro incierto. Cada plaga aumenta la presión sobre el faraón, pero su orgullo y obstinación parecen ser más fuertes que el sufrimiento de su pueblo. ¿Cuánto más puede soportar Egipto antes de que el faraón ceda? ¿Cuántas plagas más serán necesarias para que el mensaje de Dios sea escuchado? A pesar del tormento causado por los mosquitos, el faraón sigue negándose a liberar al pueblo de Israel. La testarudez y el orgullo del gobernante egipcio parecen ser inquebrantables, pero Dios está decidido a liberar a su pueblo. Así, una nueva plaga se prepara para azotar la tierra de Egipto. Entonces, Dios desata la cuarta plaga. En un abrir y cerrar de ojos, enjambres de moscas voraces invaden toda la tierra de Egipto. Las moscas se infiltran en las casas, los palacios, los campos y los templos, llenando el aire con su zumbido incesante. Las moscas cubren cada superficie, contaminando los alimentos, las bebidas y todo lo que tocan. Los egipcios no pueden escapar de su presencia. Los animales, ya debilitados por las plagas anteriores, sufren aún más mientras las moscas los atacan sin piedad. La desesperación y la angustia se apoderan de Egipto. Incluso el faraón, encerrado en su palacio, no puede evitar el tormento de las moscas. Cada rincón de su reino está bajo el asedio de estos insectos. Finalmente, su resistencia comienza a flaquear. Agotado y desesperado, el faraón llama a Moisés y a Aarón. Promete liberar al pueblo de Israel si las moscas son retiradas.
Moisés, confiando en la palabra del faraón, ora a Dios y, en respuesta, los enjambres de moscas desaparecen tan repentinamente como llegaron. Alivio y calma retornan brevemente a Egipto. Los egipcios comienzan a limpiar y reparar los daños causados por la plaga. Sin embargo, la promesa del faraón es efímera. Una vez que la amenaza de las moscas se disipa, su corazón vuelve a endurecerse y se niega nuevamente a dejar ir a los israelitas. Moisés y Aarón se alejan del palacio, conscientes de que la batalla por la libertad de su pueblo está lejos de terminar. La cuarta plaga ha mostrado una vez más el poder y la determinación de Dios, pero el faraón sigue obstinado en su negativa. Egipto, ahora recuperándose de la invasión de moscas, se enfrenta a un futuro aún más sombrío. Cada plaga no solo trae sufrimiento, sino también una lección que el faraón se niega a aprender. Dios entonces desata la quinta plaga. Una terrible enfermedad se propaga entre el ganado egipcio. Vacas, caballos, ovejas y camellos caen muertos por miles en los campos y establos. La enfermedad se esparce rápidamente, diezmando el ganado que es vital para la economía y la supervivencia de Egipto. Los egipcios se despiertan para encontrar a sus animales muertos o agonizando. El lamento y la desesperación se apoderan del pueblo. Los campos, antes llenos de vida y actividad, ahora son un triste escenario de desolación y muerte. La pérdida es incalculable y el impacto en la vida cotidiana es devastador. Al ver la magnitud de la destrucción, el faraón se enfrenta a Moisés y a Aarón, pero su orgullo aún le impide ceder. A pesar de la catástrofe que ha caído sobre su reino, el faraón sigue endureciendo su corazón. Mientras tanto, en la tierra de Gosén, donde viven los israelitas, el ganado permanece sano y salvo, protegido por Dios. Esta clara distinción entre los egipcios y los israelitas es una señal más del poder y la protección divina. El faraón, aunque angustiado por la pérdida, se niega a liberar a los israelitas. Su terquedad y orgullo continúan siendo más fuertes que el sufrimiento de su pueblo. Las advertencias de Moisés y Aarón han sido claras, pero el faraón opta por ignorarlas. Moisés y Aarón se retiran una vez más, sabiendo que la obstinación del faraón solo traerá más sufrimiento a Egipto. La quinta plaga ha mostrado el poder devastador de Dios, pero el camino hacia la libertad de los israelitas sigue lleno de desafíos. Egipto, ahora enfrentando la pérdida masiva de su ganado, se encuentra en un estado de desesperación y caos. Cada nueva plaga aumenta la presión sobre el faraón, pero su corazón sigue endurecido. ¿Qué nuevas calamidades desatará Dios para liberar a su pueblo? Moisés y Aarón se presentan nuevamente ante el faraón, advirtiéndole de una sexta plaga si no libera a los israelitas. Sin embargo, el faraón, inflexible en su decisión, se niega a ceder. Siguiendo las instrucciones divinas, Moisés toma puñados de ceniza del horno y la lanza al aire frente al faraón. En un instante, la ceniza se dispersa y se convierte en polvo fino que cubre toda la tierra de Egipto. Pronto, las personas y los animales en Egipto empiezan a desarrollar llagas y úlceras dolorosas en su piel. Estas heridas son insoportables, causando sufrimiento y dolor a todos los que las padecen. Los egipcios, desde los más humildes hasta los más poderosos, se ven afectados. Incluso los magos y sacerdotes del faraón, que en plagas anteriores intentaron replicar los milagros de Moisés, ahora están cubiertos de llagas y no pueden hacer nada para detener esta plaga. El sufrimiento es generalizado y no discrimina entre ricos y pobres, poderosos y humildes. El faraón, rodeado de sus consejeros y cortesanos, todos afectados por las dolorosas úlceras, siente la presión aumentar. Sin embargo, su corazón permanece endurecido. A pesar del sufrimiento evidente y de las súplicas de su propio pueblo, el faraón se niega a liberar a los israelitas. Moisés y Aarón se retiran una vez más, conscientes de que la obstinación del faraón solo traerá más calamidades. La sexta plaga ha mostrado nuevamente el poder devastador de Dios y la capacidad de infligir dolor y sufrimiento, pero el faraón sigue sin ceder. Egipto, ahora enfrentando la plaga de llagas y úlceras, se encuentra en un estado de desesperación y miseria. Cada nueva plaga aumenta el sufrimiento del pueblo egipcio y demuestra la implacable determinación de Dios para liberar a su pueblo. La historia de las 10 plagas continúa, y cada nueva plaga nos acerca al desenlace de esta épica batalla entre la voluntad humana y el poder divino. A pesar de la terrible aflicción causada por las llagas, el faraón sigue sin liberar al pueblo de Israel. La testarudez y el orgullo del faraón son inquebrantables, pero Dios está decidido a liberar a su pueblo. Así, una nueva plaga se prepara para azotar la tierra de Egipto. Entonces, Dios instruye a Moisés a levantar su vara hacia el cielo.
Con un movimiento decidido, Moisés extiende su vara y el cielo se oscurece con nubes negras y densas. El aire se carga de electricidad mientras los egipcios miran con miedo e incertidumbre. De repente, una tormenta de granizo desciende sobre Egipto. Pero este no es un granizo común, cada pedazo de hielo está mezclado con fuego, cayendo del cielo con una furia destructiva. Los campos, las viñas y los árboles son arrasados, y el granizo golpea sin piedad a las personas y los animales que no encontraron refugio. El pánico se apodera de la población. Los egipcios corren buscando refugio, pero el granizo y el fuego no discriminan, destruyendo todo a su paso. Los cultivos, fuente de alimento y sustento, son aniquilados en cuestión de minutos, dejando la tierra devastada y la economía de Egipto en ruinas. Aterrorizado por la magnitud de la destrucción, el faraón llama a Moisés y a Aarón. Por primera vez, su rostro muestra miedo y desesperación. Promete liberar al pueblo de Israel si la tormenta cesa. Moisés, conmovido por el sufrimiento, ora a Dios y la tormenta se detiene. El granizo y el fuego cesan, dejando atrás un paisaje de desolación y destrucción. Los egipcios, aunque aliviados, se enfrentan a las secuelas de una devastación sin precedentes. Sin embargo, una vez más, la promesa del faraón es efímera. Al ver que la tormenta ha cesado, su corazón se endurece de nuevo. En lugar de cumplir su palabra, se niega a liberar a los israelitas, permitiendo que su orgullo supere su sentido común y la seguridad de su pueblo. Moisés y Aarón se retiran una vez más, sabiendo que la obstinación del faraón solo traerá más sufrimiento a Egipto. La séptima plaga ha mostrado el poder destructivo de Dios, pero el camino hacia la libertad de los israelitas sigue lleno de desafíos. Egipto, ahora enfrentando la destrucción de sus cultivos y la ruina de su tierra, se encuentra en un estado de desesperación y miseria. Cada nueva plaga aumenta el sufrimiento del pueblo egipcio y demuestra la implacable determinación de Dios para liberar a su pueblo. Dios entonces desata la octava plaga. Un viento del este sopla durante todo el día y la noche, trayendo consigo una horda de langostas. Al amanecer, el cielo se oscurece con el enjambre de langostas que cubre la tierra de Egipto. Las langostas descienden sobre Egipto como una nube viviente, devorando todo a su paso. Los pocos cultivos que sobrevivieron al granizo son arrasados en cuestión de horas. Los árboles quedan desnudos, y cualquier vegetación que había renacido es consumida vorazmente. No queda nada verde en toda la tierra de Egipto. El faraón, observando la devastación desde su palacio, se da cuenta de la magnitud de la destrucción. Su pueblo está al borde del colapso, enfrentando el hambre y la desesperación. Finalmente, el faraón llama a Moisés y a Aarón, suplicando por ayuda. Desesperado, el faraón implora a Moisés y a Aarón que pidan a su Dios que retire las langostas. Promete una vez más liberar al pueblo de Israel si la plaga cesa. Moisés, compasivo, ora a Dios y, en respuesta, un viento del oeste sopla, llevando a las langostas al Mar Rojo, donde se ahogan. El alivio es palpable mientras las langostas desaparecen, pero la tierra de Egipto queda en ruinas, desprovista de alimentos y recursos. Los egipcios, aunque aliviados por el fin de la plaga, se enfrentan a un futuro incierto. Sin embargo, una vez más, el faraón se retracta de su promesa. A pesar de la clara señal del poder divino y el sufrimiento de su pueblo, su corazón se endurece de nuevo y se niega a liberar a los israelitas. Dios, decidido a liberar a su pueblo, desata la novena plaga sobre la tierra. Oscuridad cubre toda la tierra de Egipto. Esta no es una simple ausencia de luz, sino una oscuridad palpable y opresiva, tan espesa que parece casi tangible. Durante 3 días, Egipto está sumido en la oscuridad total. Nadie puede ver a su vecino ni moverse de su lugar. Las antorchas y lámparas son inútiles, incapaces de penetrar la densa oscuridad. El miedo y la desesperación se apoderan de la población. Incluso en el palacio del faraón, la oscuridad es total. El faraón, atrapado en una negrura impenetrable, se encuentra cara a cara con el poder de Dios. La desesperación y el miedo se reflejan en su rostro mientras se da cuenta de la gravedad de la situación. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde viven los israelitas, hay luz. Sus hogares están iluminados, y ellos continúan con sus vidas, protegidos por la gracia de Dios. Esta clara distinción muestra nuevamente el favor divino hacia el pueblo de Israel. Finalmente, después de 3 días de oscuridad total, el faraón llama a Moisés y a Aarón. Promete una vez más liberar al pueblo de Israel, con la condición de que la oscuridad se disipe. Moisés,
confiando en la promesa del faraón, ora a Dios y la oscuridad se desvanece. La luz regresa a Egipto, trayendo consigo un alivio momentáneo. Pero, a pesar de la promesa hecha en medio del temor, el corazón del faraón vuelve a endurecerse. Una vez más, se niega a liberar a los israelitas, atrapado en su orgullo y testarudez. Moisés y Aarón se presentan por última vez ante el faraón, con una advertencia definitiva. Si no libera a los israelitas, Dios enviará una última plaga que traerá un sufrimiento inimaginable a todo Egipto. Pero el faraón, en su terquedad y orgullo, se niega a escuchar. Dios instruye a Moisés a preparar al pueblo de Israel para la plaga final. Los israelitas deben sacrificar un cordero y marcar sus puertas con la sangre del cordero, para que el ángel de la muerte pase de largo sus hogares. Esa noche, cada familia israelita se prepara según las instrucciones, celebrando la primera Pascua. Esa noche, mientras la luna ilumina la tierra de Egipto, el ángel de la muerte desciende. Silenciosamente, entra en cada hogar egipcio, desde el palacio del faraón hasta las humildes casas de los sirvientes. En cada hogar donde no hay sangre en la puerta, el primogénito muere. El grito de dolor y desesperación se eleva en toda la tierra de Egipto. Padres encuentran a sus hijos muertos, hermanos pierden a sus hermanos. Incluso el hijo del faraón, heredero del trono, no es perdonado. La nación entera se sume en un luto profundo y desgarrador. Finalmente, el faraón, derrotado y devastado por la pérdida de su hijo, llama a Moisés y a Aarón en medio de la noche. Su voz, antes llena de orgullo y obstinación, ahora está quebrada por el dolor. Váyanse, les ordena. Lleven a su pueblo y vayan a servir a su Dios. Y bendíganme también a mí. Los israelitas, ya preparados, se levantan y se preparan para partir. Con rapidez, reúnen sus pertenencias, sus hijos y su ganado. La liberación por la que tanto habían esperado finalmente ha llegado. En una larga columna, el pueblo de Israel comienza su éxodo de Egipto, marchando hacia la libertad. La mano de Dios los guía, y sus corazones se llenan de esperanza y gratitud. La esclavitud ha terminado, y un nuevo capítulo en la historia de su pueblo comienza. Mientras los israelitas se alejan, los egipcios, todavía en shock por la pérdida y el sufrimiento, los observan partir. La tierra de Egipto, ahora devastada por las 10 plagas, queda en silencio, recuperándose de la furia del poder divino. Así concluye la historia de las 10 plagas de Egipto, un relato de fe, resistencia y el triunfo del espíritu sobre la opresión. ¿Qué lecciones podemos aprender de la determinación de Moisés y la fe del pueblo de Israel? ¿Cómo nos inspiran estos antiguos relatos a enfrentar nuestras propias adversidades con coraje y confianza? ¿Y qué mensaje nos deja la dura terquedad del faraón? Nos encantaría conocer tus pensamientos y reflexiones sobre esta increíble historia. ¿Qué plaga te impactó más y por qué? ¿Cómo crees que esta historia resuena en el mundo de hoy? Déjanos tus comentarios abajo y comparte tus opiniones. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes y profundas de la Biblia. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Hasta entonces, que tu fe te guíe y que encuentres la inspiración en cada historia que compartimos. Hasta la próxima.